Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la charla Ciberataques en Chile. ¿Es suficiente con adoptar una norma estándar internacional? Nos acompaña el profesor Andrés Peñailillo, ingeniero en informática y licenciado en Ciencias de la Ingeniería, máster en ciberseguridad industrial del Centro de Seguridad Industrial CCI España, auditor líder certificado en ISO IEC 27001 de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en liderazgo y estrategia en ciberseguridad de Florida International University y la OEA, diplomado internacional de CISO Universidades de la Universidad de Murcia, España, cofundador y director en Fundación Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, SOCHISI, y docente del Diplomado Avanzado de Ciberseguridad y Protección Digital de Datos. Este encuentro que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con el expositor. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado Avanzado de Ciberseguridad y Protección Digital de Datos, programa que inicia sus clases el 3 de octubre del 2024 en modalidad clases en vivo. El encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta conversación. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Romy, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, después de esa presentación de Romy, nada más que agradecer por la invitación a reforzar un poco, ¿cierto?, lo que hacemos en el diploma de la Universidad de Chile. Y paso inmediatamente a compartir la presentación en honor al tiempo para que podamos abrir una conversación. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría dejarlos en libertad de hacer cualquier pregunta, de hacer cualquier comentario que tengan y por favor siéntanse en la libertad de ir planteando sus preguntas en el chat. Por lo general, la plataforma Webex no me deja visualizar bien, pero Romy va a estar ahí atenta a las preguntas y me va a interrumpir cuando exista alguna pregunta o algún comentario. Así es que, con toda la libertad del mundo, por favor, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, me van interrumpiendo. Bueno, para la motivación inicial de esta charla y para introducir un poquito el tema, ¿cierto?, les quiero comentar de algunos ciberataques o algunos ciberincidentes que han ocurrido en Chile en el último tiempo. No quise colocar ciberincidentes de otras partes porque si no habría sido demasiado. Yo creo que ustedes bien sabrán, ¿cierto?, que en el último tiempo los ciberataques han ido en un aumento exponencial. Por lo tanto, ya es suficiente, ¿cierto?, con los ciberataques y con los ciberincidentes que han ocurrido acá en Chile. El primero es relacionado a un incidente que tuvo en la plataforma Mercado Público. Esta plataforma tuvo un ciberataque no directamente relacionado con su plataforma, sino que con un proveedor de servicios que era la empresa colombiana IFX Networks. Ahora, básicamente, este incidente, ¿cierto?, le pegó muy fuertemente a la plataforma de mercado público y a otras plataformas también del ámbito público y municipalidades. Hay muchos municipios que también se vieron afectados por este incidente. También otro ciberataque muy reciente en Chile, si se fijan en la fecha del 14 de noviembre recién pasado, o el ciberataque que afectó a la empresa GTD. También la empresa GTD tuvo un incidente en toda su plataforma de virtualización que obviamente vio impactados y afectados a muchos de sus clientes que tuvieron que esperar, ¿cierto?, la reposición del servicio por parte de la empresa. También hubo un incidente relacionado con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto salió principalmente en redes sociales y en grupos de Telegram, sin que finalmente de forma oficial se alcanzara a confirmar si es que era verídico o no, o si era efectivamente una brecha de información importante para la Universidad Católica. Y lamentablemente, ¿cierto?, como en algunos casos no se tuvo información oficial. Otro caso también, de los casos que traigo para ejemplificar, es un ciberataque que le afectó a la minera Gabriela Mistral, que pertenece a la división de Codelco, y un ciberataque, ¿cierto?, que afectó la operación de la minera. La minera Gabriela Mistral es
yo creo que una de las pocas, si es que no la única minera en Chile que tiene una flota de vehículos autónomos. Estos camiones no son manejados por personas, sino que son manejados de forma autónoma. Por lo tanto, un incidente de este tipo, por supuesto que va a afectar a la operatividad y por supuesto que va a afectar también a la continuidad operativa y obviamente un impacto no menor y bastante importante en sus ingresos por productividad de mineral. También otra empresa minera que sufrió un ciberataque recientemente, esto fue el martes 5 de diciembre, la semana pasada recién, afectó a Anglo American, que tuvo un incidente con los suscriptores de su newsletter en una plataforma web. No se tiene mucha información tampoco de este ciberataque, pero sí se sabe que afectó a una plataforma web que es de donde la compañía manda newsletters o manda comunicados. Y obviamente se vieron, todas las personas que estaban suscritas al comunicado se vieron con un mensaje bastante extraño, por lo cual se empezó a investigar este ciberataque. Por lo tanto, aquí tenemos dos ejemplos súper extremos. Por una parte, ¿cierto? Un ciberataque que afecta la continuidad operativa de una empresa minera grande con toda su flota autónoma de camiones. Y por otra parte, ¿cierto? Un ciberincidente que es bastante menor en comparación con el que les comentó recién, ¿cierto? Que solamente no deja de ser una intrusión a una plataforma confidencial, ¿cierto? Para enviar comunicados. Y con esto termino la motivación de hoy y ojalá que se motiven mucho a preguntar. Es una película que salió también recientemente en la plataforma de Netflix, que es justamente dirigida por el creador de una serie también de ciberseguridad que se llamaba Mr. Robot. La película que les comento se llama Dejar el mundo atrás. Esta película yo la vi obviamente porque me afectaba directamente desde el punto de vista, ¿cierto?, de ciberseguridad. Es bastante interesante. Conozco gente que le gustó la película y conozco personas que tampoco les gustó mucho. Hay cierto opiniones encontradas, pero básicamente fuera de todo el gusto por la filmografía, ¿cierto? Está el hecho de que se plantea una situación hipotética y no por eso menos real, ¿cierto? De un ciberataque ya a gran escala. Estamos hablando de un ciberataque que paraliza toda el transporte de vehículos en un país, paraliza todas las comunicaciones, ¿cierto? También no quiero dar muchos spoilers, pero también hay, por ahí salen unos vehículos autónomos también que también fueron intervenidos en este ciberataque. Entonces, yo creo que estamos llegando a un momento en que la realidad un poco supera la ficción. Hemos tenido algunos ciberataques que ni siquiera a lo mejor se le habría ocurrido, ¿cierto?, a algún gran director de cine, y lo hemos tenido y lo hemos vivido ya eh, cerca, muy cercano nuestro. Ahora, ¿cómo se concretan los ciberataques en la actualidad? De aquí quiero pasar de cómo se gestaban los ciberataques en un principio a cómo se gestan en la actualidad, que han tenido un cambio radical. En la antigüedad, y digo en la antigüedad no de forma, no de forma que se note que esto es de la época antigua, ¿cierto? Pero sí se nota que hay una brecha grande en términos de tiempos digitales. O sea, estamos hablando de ciberataques que tenían blancos muy puntuales, ¿cierto? Y efectos muy mínimos en el año 2000, 99, 2000, ¿cierto? Eh, con este, por ejemplo del primer virus que apareció por correo electrónico que se llamaba Melissa. Este virus apareció en el 2000, 2001 y cambió la forma de cómo se transmitían los virus desde ese entonces. Desde ese entonces los virus se transmitían principalmente por pendrive. Bueno, ahora también empezaron también de nuevo a reflotar esa forma de infección. Pero por esos años solamente llegaba un correo a una persona, la persona hacía clic en el archivo malicioso y se infectaba. Y no pasaba de que perdiera su información local que tenía en el computador o tuviera algún efecto adverso solamente en el ámbito de su equipo. Luego, ya en el año 2017, estamos hablando 17 años después, ¿cierto? La figura del ransomware como tal ya evolucionó a otro nivel. Hasta antes de WannaCry se podría decir que WannaCry fue un quiebre en lo que se conoce como ataques de ransomware. El ransomware, para quienes no sepan, son ataques de malware, de software malicioso que encripta la información del computador. O sea,
lo que hace es que todos los archivos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, ¿cierto? Todos los archivos que tengan relación con ofimática, los encripta y los deja ilegibles. Entonces, si la persona va a hacer doble clic o va a abrir un archivo, ese archivo va a ser ilegible, no lo va a poder ver. Y principalmente se llama ransomware, que viene del inglés ransom, que exige un rescate y exige un pago en dinero, ¿cierto?, por liberar la contraseña para poder desencriptar esa información. Hoy en día, ¿cierto?, los expertos en informática y en seguridad no recomiendan pagar porque muchas veces no se sabe si se va a recibir o no la información. Pero en el 2017 esto cambió, ya que con el aparecimiento de movimientos laterales dentro de lo que es informática, ¿cierto? Ya pasó de infectar un equipo puntual o un computador en específico, ¿cierto? A que un computador se infectaba y eso se propaga a toda la red interna, que fue lamentablemente lo que le ocurrió a la empresa Telefónica, ¿cierto? Con el ransomware WannaCry en el 2017, y obviamente tuvo que desconectar y apagar todos los computadores que estaban siendo usados en todas las sucursales de Telefónica a nivel mundial. Por lo tanto, eso provocó un cambio en el alcance y en el ámbito del ataque. Y finalmente, hoy en día ya existen grupos avanzados de cibercriminales que utilizan técnicas que son bastante más elaboradas que un archivo con virus, ¿cierto? Como Melissa, o que afectan a una gran cantidad de equipos que están conectados a la red como WannaCry, sino que ellos se centran en una conocida técnica que se conoce como APT, que es una amenaza avanzada persistente, que es básicamente ciberataques que están dirigidos a una organización particular o de un rubro particular, y se toma mucho tiempo. De hecho, en las primeras etapas del ataque aparecen ahí, ¿cierto?, al costado derecho abajo en la presentación. En la primera etapa de recopilación de información, de explotación, de volcado de credenciales y hasta instalación de malware, pueden pasar meses. Yo he visto algunos tipos de ciberataques donde hay grupos cibercriminales que están 4, 5, 6 y hasta 6 meses eh, inmersos en la red de la empresa, y la empresa muchas veces no se da cuenta que las personas están ahí haciendo recopilación de información y muchas veces exfiltrando información, porque también lo que hacen estos grupos de técnicas avanzadas de amenazas es que antes de encriptar o de realizar un borrado o algún ataque masivo a la organización, exfiltran la información. Vale decir, sacan una copia de toda la información sensible que logran recopilar, ¿cierto?, en la etapa de reconocimiento y de exploración, sacan una copia y luego de eso encriptan la información. De la misma forma que lo hizo WannaCry, pero de una forma controlada, por así decirlo. WannaCry, cuando alguien hacía doble clic en un archivo, desde ahí se empezaba a ramificar. Pero estas organizaciones lo que hacen es que esperan el momento preciso para poder ejecutar esta acción, ya sea de encriptar información o de borrar información ya directamente. Ahora surge la siguiente pregunta, luego, ¿cierto?, de la reflexión inicial, luego de este análisis breve de cómo ha ido evolucionando los ciberataques durante el tiempo, surge la pregunta de si estamos realmente preparados. Y aquí también quiero apuntar un poco al título de esta charla, que básicamente se centra en que si solamente o basta solamente con adoptar una norma internacional para estar protegidos. Y yo creo que esta imagen lo refleja bastante bien. O sea, por una parte, ¿cierto?, tenemos a los cibercriminales, a los ciberdelincuentes que nos están atacando constantemente con ransomware, con phishing, con amenazas persistentes avanzadas. Tenemos un sinnúmero de ejemplos también que yo no mencioné en la reflexión inicial, que han ocurrido en la banca chilena, en empresas también del rubro público. Entonces, por una parte están los cibercriminales, ¿cierto?, que nos atacan con técnicas ya muy especializadas y muy avanzadas. Y por otro lado, ¿cierto?, estamos las empresas que estamos tratando de alguna manera de proteger nuestra información, pensando erróneamente que a lo mejor con un control específico o la adopción de una norma, ¿cierto?, vamos a estar protegidos. Básicamente, esta imagen, como les decía, refleja muy bien esa lucha, por así decirlo, de cibercriminales con las empresas que tratan de protegerse y tratan de resguardar su información.
No sé, Romy, si hay alguna pregunta hasta ahora en el chat. No, Andrea, hasta el momento ninguna. Los invitamos a que puedan hacer sus consultas. Sí, por favor, vayan haciendo sus consultas, comentarios, cualquier experiencia que tengan también, cualquier aporte que quieran comentar y que crean que es importante, ¿cierto? Para darle dinamismo a esta presentación, es bienvenida. Ok, por ejemplo, tenemos casos en que hay empresas que tienen esta sensación de que adoptando una norma internacional ISO, ¿cierto? Van a estar protegidos. La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que al menos adoptar una norma internacional, ¿cierto? Me da un marco de referencia de cuáles son los controles que yo podría establecer. Pero no desde el hecho de que no es suficiente solamente con esto. Y ahí entran, ¿cierto?, a aparecer otros estándares u otro tipo de controles, como por ejemplo el NIST, el framework de ciberseguridad del NIST, que también entrega una guía de normas, de normas que de alguna manera tratan de cubrir 5 pilares. Y estos pilares son identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, que es básicamente un poco en complemento a lo que tiene la norma ISO internacional, la norma 27001, pero ya considerando el concepto de respuesta y recuperación. O sea, ¿qué hago yo desde el momento en que hago el levantamiento o identificación de los activos de información? ¿Cómo protejo esos activos? ¿Cómo detecto y cómo monitoreo? Pero también cómo respondo ante un ciberincidente, cómo respondo ante un ciberataque y lo más importante, si ya me ocurrió ese ciberataque, cómo me recupero. Pero también la norma NIST se queda un poco con algunas partes que debiesen ser cubiertas por otras normas. También existen los syscontrols, que también son aplicables también ya desde el punto de vista un poco más técnico, ¿cierto? No tan normativo y de controles como política y procedimientos, sino que ya lo aterriza a un concepto un poco más técnico. Existen soluciones tecnológicas, ¿cierto? Aquí ya partimos por la base y porque todas las empresas en la actualidad ya debiesen tener al menos un sistema de antivirus. O sea, si partimos de la base de que hay alguna empresa que no tiene antivirus, yo creo que eh, es como candidato ideal o el escenario ideal para un ciberatacante. Hoy también existen los conceptos de EDR o XDR, que básicamente son plataformas que tratan de hacer una correlación entre eventos que ocurren en la red o entre alertas, ¿cierto? Y esas alertas, de alguna manera, me pueden dar una tendencia de que podría existir un ciberatacante, podría existir una alerta de que hay una ejecución de un archivo que trata de hacer una conexión a un puerto específico o que se trata de conectar a una web que usualmente no es la web que se conectan los usuarios, etc. Tenemos también todos los software de prevención de pérdida de datos, Data Loss Prevention, que básicamente también tienen la funcionalidad de proteger la información. Lo que les comentaba recién, ¿cierto?, de cuando existen estas organizaciones delictuales de cibercriminales que ingresan a la red de una organización y empiezan a exfiltrar información, este sistema puede prevenir y puede alertar cuando hay una fuga masiva de información. Vale decir, si hay un equipo de la red que está haciendo tráfico hacia la nube o hacia cualquier nube, ¿cierto? Y está traficando mucha cantidad de información, eso también gatilla una alerta y eso también podría ser una forma de tener un control holístico, ¿cierto? Y un control homogéneo de todas las consideraciones que podrían pasar dentro de la red. Y eso también, obviamente, orquestado con un SIEM, que es un sistema de correlación de eventos que va a tomar todas las alertas, tanto del antivirus, ¿cierto? Del DLP, del EDR o de algún otro sistema de monitoreo, ¿cierto? Y va a tratar de correlacionar algunos eventos que existan de actividades sospechosas que puedan tener un patrón común, que es básicamente poder tener una visibilidad global dentro de la red. Ahora, si le sumamos a eso un servicio de SOC o un equipo de SOC o un equipo de respuesta a incidentes, ya sea interno o externalizado en la compañía, ¿cierto? Podríamos de alguna manera tener una prevención de algún tipo de ciberataque. Hasta aquí todo se ve más o menos bien, salvo que falte una u otra herramienta, ¿cierto? Que podamos ir agregando al pool de plataformas tecnológicas que nos puedan dar un poco más de seguridad en la vida cotidiana de la red, pero falta un componente que muchas de estas plataformas, incluso también los servicios de SOC, no consideran regularmente.
No sé si hay alguna pregunta. Vi pasar algunas preguntas, Romy. Sí, Andrés, hay varias preguntas. Vamos, Mira, vamos con las preguntas. Andrés Valencia pregunta si hay algún registro o estadística de los ataques hacia empresas chilenas. Buena Eh, pregunta. ¿Voy con esa primero? sí, claro. Ya, perfecto. Voy con esa pregunta. Es una buena pregunta. Nosotros, bueno, por lo general todos los colegas que trabajamos en ciberseguridad, tratamos de que exista sinergia en lo que respecta a incidentes dentro de lo que pasa en Chile. Por ejemplo, todas las noticias que yo les comentaba al principio de la reflexión inicial es porque ha salido en la prensa, o ha salido en algún diario, o ha salido en Twitter, ¿cierto? En el caso de la Universidad Católica, apareció una noticia en Twitter. Pero lamentablemente en Chile no existe todavía, porque ya está en discusión una ley marco de infraestructura crítica que también va a llevar apalancado un poco lo que se va a conocer como la Agencia de Ciberseguridad, que nos va a permitir de alguna manera normar o regularizar o legislar respecto de lo que hoy en día no se hace mucho con las empresas, que es cuando sufren un ciberincidente, un ciberataque, ¿cierto? Lo tienen que reportar al CECIR de Interior, por ejemplo, si son servicios públicos, pero en el caso de las empresas privadas no tienen obligación de reportar, por lo tanto no se hace. Muchas veces las empresas tienen un incidente, tratan de recuperarse lo más rápido posible, que por lo demás es lo más normal del mundo, tampoco está malo, pero sí es necesario de alguna manera entregar esas lecciones aprendidas del incidente. Yo también tengo contacto con algunos colegas que son CISO de las universidades y ellos me comentaron que, si bien es cierto, la Universidad Católica no reconoció públicamente, ¿cierto?, el hecho de la difusión o de la filtración de la información, sí ellos hicieron una reunión interna. Todos los CISOs de universidad hicieron una reunión interna donde sacaron un poco el limpio cuáles fueron las causas que llegaron a esa filtración de información y cuáles fueron las medidas que tomó la Universidad Católica. Por supuesto, son actividades que se hacen de forma voluntaria. A ellos nadie lo obligó, pero como una forma de cooperar, se hizo esta sesión. Entonces sería ideal que en Chile, y yo lo digo de verdad, de todo corazón, sería ideal que en Chile las empresas tomaran conciencia de que es necesario reportar. Eh, Obviamente que no lo van a hacer en el momento que sufran el ataque, porque van a estar dedicados 100% a recuperarse, pero una vez que ya sufrieron el ataque, entregar información para otras empresas que también podrían verse afectadas con algún ataque, ¿cierto? Y por lo demás, información que nos podría beneficiar a todos. Así que, en respuesta a tu pregunta, lamentablemente no hay nada que obligue todavía, pero se tiene un poco de expectativa con lo que venga con la Agencia de Ciberseguridad y con esta ley marco de ciberseguridad e infraestructura crítica. Gracias, Andrés. Víctor pregunta, ¿por qué Chile no adopta las tecnologías IA predictivas? ¿Por costo o desconocimiento? Yo creo que se están adoptando, yo creo que hay varias empresas que intrínsecamente lo están adoptando. De hecho, los mismos vendors, cierto, de ciberseguridad, ofrecen arquitectura o plataforma de ciberseguridad que considera inteligencia artificial. De hecho, a mí me ofrecieron hace un tiempo atrás unos proveedores una herramienta que integraba inteligencia artificial, que justamente era un CIEM, que de hecho ellos lo ofrecían como el único 100 del mercado que trabaja con inteligencia artificial, porque, bueno, los que trabajen en la parte más técnica, ¿cierto? Saben que las plataformas de SIEM hay que agregar reglas para que de alguna manera el SIEM sepa cómo distinguir un ataque o sepa cómo predecir un ciberataque. En ese sentido, lo que ellos ofrecían es que su herramienta SIEM lo que hacía era que monitoreaba la red y con eso iba aprendiendo. Tenía una especie de inteligencia artificial, ¿cierto? O modelo de predictivo de información y eso con eso el SIEM iba aprendiendo solo. Por lo tanto, no había que desgastarse en crear las reglas ni en crear la configuración del SIEM, sino que lo hacía casi de forma automática. Lamentablemente no alcancé a ver una demo, pero por lo menos de lo que yo he visto existen estas herramientas. Existen también herramientas bien interesantes como Darktrace. No quiero dar muchos nombres tampoco porque no tenemos auspicio. Pero existe una herramienta Darktrace que también es bastante buena, que también trabaja con un sistema similar de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esto se va a ir dando con el tiempo. Lo lamentable es que en la actualidad los cibercriminales van más, yo creo que van 5 pasos más adelante que nosotros. Ellos ya están tratando de hacer estafas con la clonación de la voz. Ya existe el deepfake, ¿cierto? Que se puede emular un video
de una persona con la cara de otra persona, ¿cierto? Ya hemos visto fotos también que son trucadas por inteligencia artificial y eso lamentablemente se está ocupando para hacer ciberataques y para hacer estafas o fraudes, ¿cierto? A nivel mundial. Y lo ideal sería que nosotros también como empresas fuéramos avanzando al mismo ritmo que los ciberatacantes, pero la realidad es que lamentablemente siempre vamos, yo creo que 5 pasos atrás, por lo menos. De hecho, hoy día vi una noticia que hablaba sobre un nuevo grupo de APT que en vez de utilizar tácticas normales de exfiltración de información, utilizaba Telegram. No sé si alguien lo vio. Y obviamente ocupan las bondades de Telegram. Telegram, al ser un sistema de mensajería cifrado, no se puede ver qué es lo que pasa dentro de las comunicaciones. Entonces ellos utilizaban la conexión al Command Control, utilizaban, por ejemplo, transferencia de archivos, comunicación para comunicarse con otras personas a través de una cuenta de Telegram dentro de la organización. Entonces, si nosotros estamos pensando en sistemas de monitoreo que piensan, por ejemplo, en analizar el tráfico de la red, en ver tráfico que a lo mejor no es cifrado, ya estamos 5 pasos atrás de lo que están haciendo actualmente. Así que, sí, lamentablemente no estamos muy bien dentro de lo que a ciberseguridad se refiere. Andrés Valencia comenta, los EDR están siendo bypaseados mediante un ataque llamado Pool Party. Sí, sí, bueno, de hecho los EDR están siendo bypasados con hartos tipos de ataques nuevos, que era justamente lo que decía yo recién. Nosotros trabajamos también con un EDR y lo que hicimos hace poco fue un pentesting interno. Y el EDR, obviamente, saltaron varias alertas del EDR dentro de las actividades que se estaban haciendo en el pentesting interno, pero hubo otras actividades que pasaron casi desapercibidas y el EDR no se dio cuenta. Y a lo mejor ahí la reflexión no es que el EDR se dé cuenta, sino que a lo mejor, como sabemos que no saltó una alerta, tenemos que implementar otro control o otra plataforma, ¿cierto? Que de alguna manera pueda detectar ese tipo de tráfico inusual o sospechoso. Entonces, por eso les comentaba, no basta con tener una plataforma, no basta con tener un EDR, un XDR, un CIEM, tener norma ISO, ¿cierto? Es súper bueno tener, pero siempre van a haber como trozos de rompecabezas, ¿cierto? Que vamos a tener que ir cubriendo de alguna manera. Gracias, Andrés. Miguel Ángel Sangüesa también comenta, hoy los ataques no solo son externos, tenemos que considerar la ciberseguridad interna de las compañías, entre paréntesis, Zero Trust. Exactamente, sí. Bueno, ahí está el concepto Zero Trust, que está muy, muy bien enfocado, ¿cierto? Que básicamente lo que dice es que eh, debo desconfiar, pero debo confirmar, ¿cierto? Es como el antiguo paradigma que existía que si yo le entrego la contraseña a un usuario, confío que ese usuario se va a conectar con esa contraseña. Hoy en día se confía un poco más en los dispositivos más que en el usuario. Por lo tanto, si un usuario tiene un tráfico inusual en otro dispositivo que normalmente no se conecta, en el fondo ahí entra un poco lo que decía recién, respecto a la visión de Zero Trust. Existe también otro mundo interno de la red interna, que es lo que se conoce como insiders, que también muchas veces no es solamente un ciberatacante externo que quiere robar la información de la empresa, sino que puede ser un empleado molesto porque, no sé, tuvo algún problema con algún colega, lo desvincularon de la organización, a lo mejor por razones que no tenían relación con él. Entonces, cualquier empleado molesto se podría transformar también en un insider que podría robar información, borrar información. eh, Se me vino a la mente también un caso en Argentina, no sé si alguien lo sabe, pero también en Argentina había un administrador de sistemas que administraba una granja de una plataforma virtual y lo despidieron y borró todos los servidores de la plataforma virtual. Y obviamente eso es un impacto alto para la empresa porque son incidentes que no están considerados. De nuevo, estamos considerando que venga un ciberatacante, se conecte y pase por el firewall o que pase algún tráfico por el antivirus y que lo detecte el EDR, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos cosas pequeñas como por sentado o que no las tomamos y por ahí podría también haber una gran fuga o un gran incidente. Gracias, Andrés. Sebastián Fredes pregunta, ¿cómo la computación cuántica potenciará la inteligencia artificial para expandir los ciberataques? Ahí podría dar mucho
para la imaginación. Yo también me imagino que cualquier cambio tecnológico puede ser usado para hacer el bien y también puede ser usado para hacer el mal. Lo hemos visto con la inteligencia artificial, ¿cierto? Lo vimos con mejoras también que de alguna manera podían ser utilizadas para mejoras en ciberseguridad que finalmente fueron utilizadas para hacer hechos delictivos. Lo mismo que les comentaba recién de Telegram. Telegram es una gran plataforma de mensajería, pero no falta que llegue alguien que la empiece a utilizar para hacer daño y ahí ya se transforma en algo malo. Entonces, tenemos la computación cuántica, ¿cierto? Tenemos también por ahí que estaba en tela de juicio un poco, ¿cierto? Los algoritmos de cifrado, de encriptación, que también van a ser de alguna manera quebrados con esta computación cuántica. Hoy en día, ¿cierto? Los algoritmos que consideramos como seguros, ¿cierto? O los tipos de cifrado seguro que un computador normal lo desencripta en 1000 años, ¿cierto? Con un computador cuántico eso va a ser cosa de minutos o quizá de días. Entonces, claro, nos podríamos poner bien, bien creativos, ¿cierto? Y ojalá que estas plataformas de alguna manera se empiecen a explotar para el bien, pero tenemos que estar conscientes que siempre se van a explotar también para el mal. Gracias, Andrés. No hay más consultas. Ah, no, Ok. perdón. Fernando Sí. Mancillas, aquí tenemos, dice, ¿cree usted que en Chile el nivel de preparación de los especialistas en seguridad está alineado con los avances exigidos por la industria para defender el negocio? ¿Y cree que las empresas invierten en seguridad valorando la protección de sus activos? Sí, de hecho, las dos preguntas, con la segunda pregunta, yo creo que el mismo responde la primera, que básicamente en Chile sí yo creo que estamos bien preparados. Han salido muchas carreras de ingeniería en ciberseguridad. Hoy día a la hora de almuerzo conversaba con un colega también respecto de una carrera nueva que salió de ingeniería en ciberseguridad, de todas las que también ya hay en el rubro académico. Eh, y creo que constantemente los expertos en ciberseguridad nos estamos capacitando, estamos aprendiendo y vamos más o menos a la par con la tecnología, unos más que otros, ¿cierto? A mí, en lo personal, me encanta leer y me encanta estar enterado de lo último que pasa en tecnología. Pero, por otro lado, ¿cierto? Como decía, ¿cierto? Las empresas no siempre toman o no siempre le dan el lugar que corresponde tanto al potencial humano de un especialista o de un experto en ciberseguridad en la compañía y también de presupuesto. A mí me ha pasado y lo vivo también con muchos colegas que las empresas saben que existe una falencia por el lado de ciberseguridad, contratan a una persona, pero muchas veces con una persona no es suficiente para una empresa. Eh, También esa persona muchas veces también tiene presupuesto, pero el presupuesto tampoco es suficiente. Entonces, si empezamos a pensar, claro, podríamos tener una empresa con muchas personas que trabajen en ciberseguridad y con mucho presupuesto, pero probablemente también nos vamos a encontrar con el mismo problema de lo que yo comentaba recién, de que los ciberatacantes siempre van varios pasos más adelante que nosotros. Nosotros estamos implementando medidas de seguridad que los ciberatacantes ya dejaron de usar hace un año por lo menos. Incluso en más, también hoy día había una noticia del Log4j, que es una vulnerabilidad de Java, que salió ya hace un poco más de un año, y hoy día todavía siguen explotando esa vulnerabilidad, porque todavía siguen empresas que tienen servidores con esa arquitectura que no han actualizado, no han parchado. Por lo tanto, mientras eso no se haga, van a haber ciberatacantes que van a seguir explotando esas vulnerabilidades. Entonces, yo creo que esto es un ciclo sin fin. Es casi como, se ríe mi hija siempre que digo esto, pero es el ciclo sin fin del Rey León, de que uno por lo general tiene que estar siempre viendo cuáles son los sistemas de vanguardia, tratando de explorar nuevas soluciones, tratando de solicitar presupuesto, tratando de concientizar en la empresa. Entonces, es un todo, pero de nuevo, como conclusión así como básica, estamos bien atrasados. ¿No hay más preguntas, Romy? No, Andrés, hay más que preguntas, son, no sé si las puedes revisar, pero Ujú. son observaciones, comentarios, más que Ya preguntas lo, para ir ya. avanzando. Sí, déjame verlo. Oh, no ¿Sí? puedo ¿Eso abrir sí las el. puedes revisar? Sí, lo voy a ir revisando y vamos comentando solamente bien, bien rápidamente. Em,
Ya, Miguel Ángel dice, no existe ninguna empresa en el mundo invulnerable a un ataque. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es fundamental mantener la operación replicada en un entorno paralelo, distinto y operativo en caso que sea necesario utilizarlo. Sí, por lo general eso es lo que se recomienda, que toda la plataforma que sea plataforma crítica o infraestructura crítica, ¿cierto?, de la empresa, esté replicada y tenga un site secundario aparte del site primario para poder, en el fondo, utilizar en el caso de un incidente. Eso es totalmente de acuerdo. Andrés Valencia también dice, atención con la generación sub-20, son nativos digitales con acceso a herramientas, foros y YouTube desde la escuela. En lo personal vi como mi hijo de 17 hackeó una Xbox en muy breve tiempo. Sí. También, por lo general, las nuevas generaciones tienen la tecnología embedida casi en el ADN. De hecho, yo no estoy muy de acuerdo, pero hay padres que le pasan una tablet o un teléfono a los niños antes de que caminen, antes de que hablen. Entonces ya lo traen en el ADN. Ojalá que eso se transforme de alguna manera en un beneficio, ¿cierto? Y que en Chile podamos de alguna manera optar a tener educación digital desde la básica, ojalá, ¿cierto? Desde los primeros años de educación de los niños y que se eduque a los niños en que tener un computador o tener acceso a Internet o tener una cuenta de red social es una responsabilidad de la que hay que hacerse cargo. Y los padres también tienen que ayudar con eso. Antiguamente los padres, ¿cierto?, nos enseñaban a andar en bicicleta, nos enseñaban a caminar, eh, y obviamente nos enseñaban a irnos al colegio solo. Era todo un proceso de que el papá iba enseñando de a poco a nosotros a irnos al colegio solo. Hoy en día yo veo que el papá compra un teléfono o le pasa su teléfono al hijo que está llorando, que está aburrido, y le pasa el teléfono sin enseñarle cómo se ocupa el teléfono, que tiene que tener cuidado con las redes sociales. Entonces ahí empiezan a salir otras cosas que ya no, nos vamos derivando un poco del tema, pero empiezan a salir temas como el grooming, el ciberbullying. Entonces, claro, yo creo que como sociedad en general en Chile tenemos harto por aprender y tenemos harto por mejorar. Pero también eso es una oportunidad, así que no lo veo tan malo tampoco. Ya, voy a seguir entonces, en honor al tiempo, voy a cerrar aquí estas ventanas que abrí. Entonces, después de toda esta reflexión y todas estas preguntas, ¿cierto? ¿Es suficiente con lo que estamos haciendo? Yo creo que ya hay consenso en que, y estamos la mayoría de acuerdo, ¿cierto?, que no es suficiente. ¿Y por qué? Voy a solamente mencionar tres líneas. La primera línea es que hoy seguimos centrados en prevenir. Lo que les mostré, ¿cierto?, de la slide anterior, de toda esa arquitectura de plataformas tecnológicas con un SOC o con un servicio de SOC que me provee de alerta, ¿cierto?, cuando algo extraño pasa en la red. Está centrado en prevenir, está centrado en detectar, en alertar, en identificar, en bloquear, ¿cierto? Pero siempre con la mentalidad de prevenir. Otro tema también que yo considero que no es suficiente es que consideramos muy importante el cumplimiento normativo o de estándares. Como cultura, yo creo que en Chile y en general en el mundo, se considera que si yo adopto una norma estándar, ya sea la ISO 27001, ya sea NIST, ya sea CIS, la que sea, ¿cierto? Eso me da un cierto grado de tranquilidad. Eh, y como comentaba, ¿cierto? Está bastante alejado de la realidad porque básicamente es una parte de lo que tenemos que considerar para poder cubrir todo este rompecabezas que yo les mostraba, ¿cierto? Que le faltan piezas. Es una o dos piezas del rompecabezas. Entonces tenemos que tratar de tener un conjunto de herramientas y un conjunto de controles y un conjunto de buenas prácticas que nos permitan eh, anticiparnos y ojalá evitar un ciberataque. Y lo último también, que yo lo he visto yo creo que en los casi más de 20 años que llevo trabajando en ciberseguridad y en informática, que es que tenemos un pensamiento demasiado positivo. Y esto yo lo veo regularmente cuando uno alerta de alguna vulnerabilidad o alerta de algún incidente o alerta que algo pasó en la empresa, cierto X, y dicen, no, pero si aquí en la empresa no va a pasar, o dicen, no, pero si nosotros siempre lo hemos dicho, sí, no pasa nada, no, pero ¿quién me va a venir a atacar a mí si yo soy una pyme o soy una empresa chica o yo soy una persona que no tiene muchos recursos? Entonces, ese pensamiento demasiado positivo, no estoy diciendo que sea malo, solamente estoy diciendo que los extremos son malos. Demasiado positivo no es bueno, demasiado negativo tampoco es bueno. Hay que tratar de mantener un equilibrio. A mí me ha tocado ver, lamentablemente, fraudes a personas que jamás en su vida pensaron que las iban a estafar con el cuento del tío, con los mensajes por WhatsApp, eh,
con una falsa oferta de trabajo. Hace muy poco tiempo también vi una empresa donde eh, engañaron a una persona que estaba postulando un cargo y le hicieron que pagara dinero para darle cupo para acceder a ese falso cargo en una empresa que finalmente nunca se concretó. Entonces, claro, este pensamiento demasiado positivo de que a mí no me va a pasar, que siempre lo hemos hecho así y siempre funciona, hay que tratar de cuestionarlo un poco. No digo que pasarse al otro extremo tampoco, pero sí hay que tratar de cuestionarlo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar? Solamente apuntando en estas tres líneas. Podríamos estar conversando yo creo que mucho rato acá, pero solamente apuntado en estas tres líneas. Lo que les comentaba recién, que hoy nos centramos, ¿cierto?, principalmente en prevenir. Lo que tenemos que concientizar a las empresas y a todo nuestro entorno, ¿cierto?, es que tenemos que concentrarnos en recuperarnos de un desastre. Dejar de tener esa mentalidad de que voy a prevenir para que no me pase nada o voy a comprar plataformas para estar súper seguro. Tratar de dejar ese pensamiento un poco de lado y decir, ok, si me ocurre un incidente hoy día, ¿qué voy a hacer? Ok, si me entra un ransomware hoy día, ¿qué voy a hacer? Si tengo una interrupción en la operación y se detiene la operación, ¿qué voy a hacer hoy día? Entonces, fijarse un poquito, ¿cierto? En, ok, pensar bien que voy a prevenir, está bien, pero también pensar en qué voy a hacer cuando me ocurra algo. Respecto del cumplimiento de normativos y estándares, como les comentaba recién, ¿cierto? No es malo, eh, pero no es solamente eso, no es solamente esa arista, sino que también fijarse en concientizar a los usuarios. Si bien es cierto, los usuarios son la cara visible de la compañía y es por lejos, ¿cierto?, el foco más atractivo para los cibercriminales, porque los usuarios que no están bien concientizados o que no conocen los riesgos de ciberseguridad le hacen clic a un mensaje malicioso, abren un link en WhatsApp, les llega un archivo que jamás pidieron con un currículum y le hacen doble clic, por ejemplo. Entonces, también de la mano de considerar el cumplimiento normativo como importante, está el hecho de que tenemos que concientizar a los usuarios, tenemos que capacitar a los usuarios y hoy en día yo considero también importante un concepto que es entrenar a los usuarios. O sea, no basta hoy en día con decirle, mira, esto es un correo phishing, tienes que fijarte que venga de un remitente confiable, de que el link te lleve a una página oficial, sino que tratar también de hacer estos ejercicios de ethical phishing, donde muchas veces se pone a prueba al usuario y se le manda un correo falso, y si el usuario cae en ese correo, obviamente educarlo, enseñarlo, mandarle una capacitación, ¿cierto? Y obviamente también destacar a las personas que se dieron cuenta y que reportaron ese correo falso. Obviamente también ahí hay que tener un cierto grado de confianza con los usuarios para decirle, ok, usted lo hizo bien, no sé, algún reconocimiento o algo, ¿cierto? Usted lo hizo mal, ok, hagamos una capacitación, hagamos otro ejercicio, pero siempre tratar de equiparar estos dos mundos, tanto el cumplimiento con la concientización. Y respecto del pensamiento demasiado positivo, hay una regla en los ejercicios de pentesting que dice, conoce tus debilidades para corregirlas. Entonces, si yo tengo un pensamiento demasiado positivo, probablemente no sea consciente de que tengo vulnerabilidades o que tengo alguna debilidad en alguna plataforma tecnológica. Por lo tanto, lo mejor ahí es realizar un pentesting, realizar un ejercicio interno como el que les comentaba yo, o un ejercicio externo, un pentesting de caja gris, de caja blanca, de caja negra, como sea, ¿cierto? Pero poner a prueba los sistemas, poner a prueba y que sea la misma empresa o la misma organización o una empresa externa, ¿cierto?, la que ponga a prueba los sistemas y me diga, este sistema tiene una vulnerabilidad, este sistema está débil, este sistema está configurado de una forma demasiado laxa, etc. Y aquí me gustaría pasar ya, no sé cómo estamos en la hora, Romy. Nos quedan 15 minutos, Andrés. Ya, perfecto. Yo creo que me voy a demorar un poquito en esto. Aquí les quería comentar un poco respecto del Diploma Avanzado en Ciberseguridad y Protección Digital de Datos, que es básicamente lo que mencionaba anteriormente, que a mí los módulos que me toca dictar son Ethical Hacking y el módulo de seguridad en redes. Y básicamente toda esta introducción estaba orientada justamente a concientizar un poco el punto desde que no debo tener tanta confianza o no debo estar tan tranquilo de que no me va a pasar nada.
sino que debo poner a prueba constantemente, ¿cierto?, los sistemas de información. Lo primero que les comentaba, ¿cierto?, es esta regla de conoce tus debilidades para corregirlas. Si yo no sé, no conozco el inventario tecnológico que tengo, si no sé si hay un servidor que está disponible desde Internet, si no sé si hay un sistema interno que está con una contraseña por defecto, etcétera, no voy a poder hacer mucho para corregirla. Por lo tanto, debo ser consciente que existen esos activos, debo ser consciente cuáles son los activos críticos y después los tengo que poner a prueba. También hay que conocer los diferentes tipos de ciberataques, lo que les comentaba recién. Es súper bueno estar atento a todos los ciberataques que ocurren hoy en día, y como son pocos, o son pocas las empresas, ¿cierto?, que declaran que tuvieron un ciberataque o un ciberincidente, aprovechar esa información, aprovechar de aprender de lo que le pasó a una empresa que tuvo un ciberincidente para no cometer el mismo error. Lo que yo conozco, o por lo menos mis papás me enseñaron, que es no tropezar con la misma piedra, ¿cierto? Obviamente yo no he tropezado con esa piedra, pero si veo que alguien se tropezó más adelante, voy a tener cuidado de no, de no tropezarme con lo mismo. Y gestionar un proceso de mitigación continua. No sirve solamente hacer un pentesting hoy, sacar una foto hoy, que lo que va a pasar probablemente y con seguridad es que se van a corregir algunas vulnerabilidades, probablemente otras no se corrijan porque son bajas, ¿cierto?, de bajo impacto, y en esa corrección de vulnerabilidades, o si es que entra otro sistema nuevo, probablemente el escenario cambie. Entonces, el proceso de pentesting tiene que ser un proceso de mitigación continuo. Poner a prueba las debilidades, corregirlas, después revisar si se corrigieron, poner a prueba de nuevo, corregirlas y revisar, y estar constantemente haciendo esta revisión, porque yo creo que ustedes todos saben, ¿cierto?, que las empresas son organizaciones vivas que van comprando tecnología, van comprando software, se van abriendo también los canales de contacto con proveedores, con los clientes. Entonces, por lo tanto, es un ecosistema que está normalmente creciendo. Por lo tanto, tengo que estar normalmente gestionando el proceso de mitigación. Y respecto de los ramos que yo dicto en el diploma, está, por ejemplo, ingeniería social. Se habla harto de lo que son los fraudes o ciberestafas, ¿cierto?, por ingeniería social, que es básicamente meterse en la mente de una persona y tratar de darle una noticia muy mala o una noticia muy buena para que la persona exprese una emoción y haga clic en un enlace malicioso. También hay un módulo que es de seguridad en redes. Se habla respecto de cuáles son las arquitecturas de redes recomendadas dentro de la organización, cuáles son los tipos de ataques que afectan a algún tipo de arquitectura de red, cuáles son plataformas o controles de ciberseguridad también que se pueden anexar a la red. Y dentro del módulo de Ethical Hacking también hay un ejercicio interesante de cracking de contraseñas. Se hace básicamente, se extraen hashes de contraseñas y esos hashes se tratan de desencriptar. También por ahí hay un ejercicio bastante interesante en el diplomado. También se ven ataques de man in the middle o hombre en el medio, que es básicamente hacer un sniffer de red o hacer una revisión de todos los paquetes que pasan por la red y obviamente para ver si pasa algún paquete sin cifrar o si pasa alguna contraseña en texto claro, etcétera. También hay un ejercicio y un laboratorio bastante interesante. Hay un laboratorio también que se hace con Netcat. Hay una aplicación que se llama Netcat que sirve para hacer puertas traseras, vale decir, es una aplicación que se inyecta en un computador que me sirve para abrir una puerta trasera. Ese ejercicio también está bastante interesante. Bueno, también se menciona todo lo que es phishing. Dentro de uno de los laboratorios también se hace un laboratorio de clonar una página web y capturar contraseñas. Y finalmente el curso termina con un análisis completo a una plataforma WordPress, que es una plataforma de un CMS, que también se hace análisis de WordPress y por qué es importante mantener WordPress actualizado. WordPress, en resumen, no es una mala plataforma, solamente que es una plataforma que, como es tan simple de usar, es muy fácil de levantar en un servidor y por eso se va dejando de lado. Entonces van apareciendo vulnerabilidades en la plataforma y si la plataforma no se actualiza, por supuesto que van a ser un foco interesante de ciberataques. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta en el chat, Romy, para ir Sí. cerrando. Víctor pregunta, ¿cuál es el framework o tecnología más efectiva comprobada al día de hoy? No infalible, sino que estadísticamente efectiva.
Yo creo que no hay ninguno que sea infalible o que sea el mejor. Yo creo que siempre, de nuevo, es una combinación de frameworks. Por ejemplo, si hablamos de un... Yo entiendo un framework como un marco de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el framework de ciberseguridad del NIST, o podemos tener un framework como Laravel, por ejemplo, ya hablando de temas más técnicos. Yo creo que cualquiera de los dos casos siempre es bueno tener complementos. Es bueno no tener una sola plataforma, no tener un solo framework, sino que tratar de capturar un poquito lo mejor de cada uno de los frameworks. Como lo digo, si es que estamos hablando desde el punto de vista cierto más normativo, si es que estamos hablando desde el punto de vista más técnico. En ese caso, el de NIST es bastante bueno porque junta varias normas internacionales, junta la ISO 27001, junta COVID y junta los controles SIST, los controles SIS. Entonces, claro, toma lo mejor de varias normas y crea un marco en el fondo que era la que yo les comentaba con los 5 pilares. Pero una que sea como infalible o recomendada, yo creo que sería difícil, por lo menos para mí recomendar una sola. Gracias, André. Mira, Sebastián Fredes pregunta, ¿cuál es el grado técnico que debo tener para realizar el diploma avanzado de ciberseguridad y protección de datos? Bueno, es una pregunta que nos hacen los alumnos al principio. Sí. Sí, el diploma, como es un diploma avanzado, tiene una parte bien importante de normativa y de firma electrónica. También hay un módulo de firma electrónica bien interesante. Pero el tema de ethical hacking requiere un poco de conocimiento. Yo me he encontrado en los programas anteriores, en, la- en las versiones anteriores, me he encontrado que hay varios alumnos que no tienen mucho conocimiento técnico. Ahora, lo que se recomienda en ese caso, yo siempre les digo cuando les asigno los grupos, que siempre exista diferentes personas. O sea, que no todos sean como de la rama técnica y dejen a otra persona que no tenga mucho conocimiento, sino que se integren. Y de hecho hay algunos grupos que los voy así como asignando yo, en el fondo para que se vayan complementando. Pero idealmente sería bueno que la persona tuviese algún tipo de conocimiento más técnico, Sí. informático. Disculpa, Andrés, voy a dejar mi mail para que me puedan hacer llegar quizá alguna pregunta más técnica y después la revisamos con Andrés. En tu caso, Diego, revisar tu experiencia. No, no Diego, perdón. eh, Sebastián, revisar la experiencia y ver si aplicas. Va a depender mucho de en qué te estés hoy día especializando, trabajando. Así que les voy a dejar mi correo. Eso. Y ahora hay una pregunta, Andrés, de Diego. Acá está Diego Sánchez. Dice, una formación de auditor. ¿Se puede seguir el contenido, sobre todo en materias técnicas? Sí, sí. De hecho, en mi trabajo anterior, cuando conformamos el área de seguridad de la información, era la Oficina de Seguridad de la Información. Cuando la conformamos, trabajaba conmigo un ingeniero de ciberseguridad que era un pentester, que era muy técnico y muy experto en los temas que conocía, y contratamos una contadora auditora. Yo la contraté para que hiciera las veces de una auditora y me tocó muy buena experiencia con ella, porque aprendió muy rápido, a pesar de que no tenía formación ni siquiera de auditora, ella era contadora auditora de profesión, aprendió muy rápido los temas informáticos, aprendió muy rápido los temas normativos, aprendió, por ejemplo, de normas también, y nos complementábamos bien los tres en el trabajo. También ella aprendió muchos temas técnicos del ingeniero, y en el fondo era como una sinergia muy provechosa en ese sentido. Así que yo creo que con ganas en el fondo, una persona que tenga el perfil de un auditor, ¿cierto? Perfectamente se puede especializar en algún tema más tecnológico. No hay ningún problema. Gracias, Andrés. No hay más consultas hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces, para cerrar, solamente algunas conclusiones finales, ¿cierto, Romy? Conclusiones finales de la sesión de hoy día, que es, yo les recomiendo mantenerse al día en el contexto de los ciberataques, estar atento a lo que pasa en las noticias, revisar toda la información que entrega el CSIRT, y esto sí es
es un aviso, es decir, porque ellos entregan mucha información, comparten informes. Hoy día mismo también leí un informe que se hizo un análisis forense a una empresa de servicio público que explicaba paso a paso cómo se gestó el ataque. Entonces, estar manteniéndose y capacitándose y leyendo constantemente. Eso es súper importante, sobre todo para las personas que trabajamos en ciberseguridad. Identificar las acciones a ejecutar ante un ciberincidente, y eso lo tengo que hacer antes, o sea, no lo puedo hacer en el momento. Ahora, si me toca el ciberincidente encima, claro, lo tengo que hacer en el momento, pero idealmente es que yo me anticipe a eso y me ponga en el escenario de que, ok, voy a sufrir un ataque de ransomware, ¿qué hago? Y conversar con las áreas, conversar con el área de riesgo, conversar con las áreas técnicas, conversar con la gerencia. Ok, nos sentamos en una sala de reuniones, vamos a suponer que tenemos un ataque de ransomware hoy día. ¿Qué hacemos? Entonces ahí van a empezar a salir las ideas, van a empezar a salir un poco ese brainstorming de ponerse en la situación y anticiparse a un ciberataque, que es lo que importa finalmente. También es súper importante conocer la infraestructura tecnológica de las vulnerabilidades, conocer qué tengo y conocer qué vulnerabilidades tengo para poder mitigar y para poder resolver las vulnerabilidades. Crear y mantener un plan de concientización y de entrenamiento, lo que les comentaba recién, es concientización, difusión y entrenamiento. Los seres humanos por lo general aprendemos más haciendo que leyendo o escuchando. Ahí creo que hay una teoría que dice que cuáles son los niveles de aprendizaje. Yo recuerdo que leer era como bien bajo, conversar era un poco más alto, pero hacer es como ya, o enseñar incluso, ¿cierto? Es un nivel superior. Por lo tanto, también es súper importante entrenar a los usuarios y no solamente mandar comunicados, mandar boletines o mandar información que básicamente muchas veces no se entiende por la misma vorágine, ¿cierto? Del día a día, no tenemos tiempo de leer. Y algo que dijimos y algo que también alguien que preguntó lo dijo, nunca las medidas o controles de plataformas de seguridad serán 100% efectivas. Nunca, ninguna. No hay ninguna que sea 100% efectiva. Puede ser que algún conjunto de plataformas o algún conjunto de medidas o controles que se implementen en la organización me dejen un poco más tranquilo, sí, pero nunca va a ser todo infalible. Por lo tanto, como nunca van a ser infalibles, tengo que estar preparado para las acciones que voy a realizar ante un ciberataque. Y con eso doy las gracias por la participación, doy las gracias también a Romy por la invitación y a dar a conocer el diploma y lo invito también a plantear cualquier consulta al correo que quedó en el chat. Romy, estás silenciada parece. Perdón, no, no hay más consulta. Miguel Ángel pregunta si vamos a enviar la grabación. Sí, en los próximos días se le va a hacer llegar la grabación, así que ahí van a poder revisarla con más calma. Los invito a que nos consulten por el diploma. Yo dejé mi correo, así que bienvenidos. Muchas gracias también, Andrés, por la exposición y también a los asistentes. Muchas gracias por la invitación, que tengan buena tarde, Sí, gracias, que estén bien. que Buenas estén bien. tardes.